Tras 50 años de estudios, investigadores de nuestro país descubrieron que el campo magnético de la Tierra cambia antes de los terremotos. Un hallazgo que fue destacado a nivel internacional. ¿Podría revolucionar los estudios sobre los terremotos, los sismos? Queremos conocerlo más. Nos acompaña el líder de la investigación, el profesor Enrique Cordaro, es físico y académico de la Universidad de Chile. Enrique, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido. A la Autónoma, porque también trabajo con ella. Ah, también de la Y también de la Universidad Autónoma. Ya. Muy bien. Bienvenido, profesor. Ya está presentado Gracias. con todos sus pergaminos. Yo me imagino que tiene muchos más, pero este es realmente impactante, profesor Cordaro, porque después de 50 años de estudios, este hallazgo podría transformarse en el primer aviso real de un terremoto. Sí, la prioridad que podemos predecir el terremoto ya lo detectamos hace un año atrás. Y la diferencia está con el resto. Cuando los sismólogos pasan el terremoto y te lo registran. Se mueven las placas y todo. Los sismógrafos, en el fondo, estas maquinitas. Claro, yo le llamo sismólogos, los geofísicos. Ya, perfecto. Y yo soy físico. Yo trabajo con el campo magnético. También tenemos los instrumentos para medir, ¿no es cierto? Tenemos 3 observatorios en Antártica, en Putre y en Cerrillo, aquí en Santiago. Estás hablando con instrumentación diseñada y construida en el país de 37 millones de euros, como mínimo. Pero no son sismógrafos, son medidores del campo magnético de la del Tierra. campo magnético y de las partículas Espérate, que vienen de afuera. Podemos partir de lo De lo muy simple básico. voy a partir yo. Como que es el campo magnético. El campo magnético es producido por la bola esa que tienes al interior de la Tierra, esa 1500 que gira, 1500 kilómetros. Y El produce núcleo. El núcleo, y produce un campo magnético hacia afuera. Un campo magnético que en el fondo es la energía, ¿no? Y que va produciendo este campo magnético. Sí, hay diferentes maneras de decirlo: energía, trabajo, fuerza. Ya. Es una energía, son esas cosas que tienen los imanes, es la misma cosa. Ya. Esa sale hacia el exterior, va hacia el norte, va hacia el este, hacia donde gira. La que nos interesa es la que sale del interior. Adentro, en la bola, tiene 300 Tesla, la misma del hombre que... Del hombre los autos, energía, todo. sí. El de hombre la electricidad sí. autónoma. Y en la superficie de la Tierra tienes 28.000 nanoteslas. 10 elevado a menos 9 cuando habla de 9 números después de la coma. Y ahí nosotros empezamos a medir. Y nos dimos cuenta, primero hicimos en todo el hemisferio, desde el Ecuador hasta la Antártida, el campo magnético, cómo funcionaba. Después nos fuimos al segundo programa, ¿no es cierto? Que fue, nos dimos cuenta que cada vez que venía un temblor, el campo magnético bajaba. Baja en potencia. Se Con debilita el intensidad. campo. Se debilita. Disminuye su valor. ¿Y cuánto? Porque, a ver, las cifras que usted da son impactantes. Usted dice, en Santiago, 48 horas antes puedo tener certeza que viene un terremoto. Estoy hablando de otra cosa. Ya. Acá te digo, bajó el campo magnético y nos dimos cuenta que había una cosa que se llama time lapse, un tiempo de espera. Hasta ahí, normal. Y después del tiempo de espera venía el terremoto. Y empezamos a mirar el tiempo de espera y nos dimos cuenta que habían frecuencias que se reproducían. ¿Cómo se explica esto de la frecuencia? Toma la Tierra como una frazada y la sacude. Ya. Aquí la onda es grande. Allá al final, las ondas son cada vez más chiquititas. Y cuando se terminan las ondas, terremoto. Ah, perfecto. Lo hicimos en el Maule, lo hicimos en Japón y en Sumatra. Pero perdón, ¿terremoto en algún lugar de la Tierra? Porque no sé si se puede medir como geolocalizadamente, es decir, voy a poder predecir que en este país y en este punto va a haber un terremoto. A ver, cuando se te producen esas frecuencias, esas son justas antes del terremoto. No hay en otro lugar. Ya. Ahora, queremos, ¿no es cierto?, nosotros considerar los magnetómetros como neuronas, unirlos uno con otro. Y hacer sinapsis usando el Learn Machine, cualquiera de esos métodos, instante de tener la información. O sea, con inteligencia artificial aplicada a este modelo que ustedes descubren. Además de YAPA.
podrían eventualmente predecir, ¿con cuánta anticipación? ¿Con esas 48 horas? Cuando en América del Sur, en Chile, tuvimos 31 días, que era lo que para que se empiecen a producir estas frecuencias que tú ya las distingues, así es como es la patente. Ya. En Japón tuve 96 días, en Sumatra tuve 106. Ahora tengo los 4 terremotos que vienen, pero eso no puedo hablar porque los tienen los referees. Ay, me qué están miedo. diciendo. Ya, pero en el fondo no hay un patrón. Ese es el patrón. No, pero el patrón es la frecuencia, pero me refiero de cuántos días antes hay un cambio en el Y comportamiento cuando te del campo magnético. Cuando se baja la frecuencia, van disminuyendo la frecuencia, Está tú muy tienes cerca. una cantidad de Claro, días. pero en algunos casos fue a los 100 y tantos días, No, en otros pero casos a los 90 y tantos. Depende de la zona. Piensa que lo que te estoy hablando lo viste aquí en América y lo viste aquí al otro lado Por eso del que te demoras planeta. más. Por eso Es la predicción. me llevaron a México, me llevaron a Estados Unidos. Le he dado charlas a cuanto menos en Chile. Profesor, pero, perdón, usted dice que este estudio, que ha sido de muchos años de observación, 50 Sí. años, pero que ya lo comprobó en terremotos, Maule, Sí, Sumatra, ¿verdad? Sí, los tenemos. Y usted, estoy yendo a algo muy práctico, pero usted antes del terremoto del Maule, ¿cuánto antes supo que venía? Honestamente. El terremoto, yo vi los indicios hasta que me echaron a todo el personal. Pero ¿cuánto Del tiempo antes? observatorio, después ya no pude seguir midiendo. Estamos hablando del 27F, ¿no? Sí, el 27F. ¿Y usted, cuándo supo que venía un No, terremoto? El 27? yo supe que venían señales. Vi que había disminución del campo Eso. magnético y todo eso. ¿Cuánto tiempo antes? 60 días antes ya estábamos notando O sea, en cosas. diciembre ya sabía que en febrero... No sabía Podía que en venir febrero algo. podía venir, pero sabía, ¿no es cierto? Porque en esa época todavía no habíamos afinado. Ahora hemos afinado montones. En esa época ya me estaba indicando que habían variaciones. Ya, usted entonces sabía que en un tiempo relativo, que en ese momento no se sabía, podía Podía venir un venir terremoto. un sismo Podía, de mayor... claro. Ya, pero en el fondo con lo que Mira, se ha afinado de ahí a ahora, ¿qué grado de exactitud puede tener hoy día el probabilidad, modelo? Usted hoy día ve un cambio en la frecuencia del campo magnético y dice, o puede aproximar, ¿cuándo? ¿De qué magnitud podría ser el sismo y dónde? ¿O eso todavía no es A tan ver, claro? No, todavía no. Mi estimada Carla, hay que precisar 2 cosas, aunque me duela el alma. Ya. Me echaron al personal a 3 personas que ganaban 450.000 pesos, que trabajaron 25 años. O sea, tengo todas las estaciones en automático hasta que dejen de trabajar. ¿Eso significa que hoy día nadie está interpretando esos datos y como Eso significa monitoreándolo? que estamos acumulando los datos. Un investigador solo no va para el Pero perdón, observatorio. usted dice, me echaron, ¿esto de quién depende? Eso fue gente de la universidad y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ay, yo no quiero meterme en ese enjuague, ¿no? No, pero mi pregunta Algún es, día- ¿quién desaprovecha, en el fondo, el que haya personal capacitado, me imagino técnicamente, para ir interpretando datos en uno de los países más Sísmico propensos del a los mundo. sismos en el mundo, digamos? ¿Y quién lo hace? Las autoridades que colocan en la época que no tienen los... ya me quieren que me echen de nuevo. Que no tienen el juicio... ¿Cómo va a querer que lo echen de nuevo? Que no tiene el juicio necesario. No, por el contrario, yo estoy No quiere decir intrigado con más de lo esto. que puede decir, Pero si yo lo un poquito. entiendo, pero me No, parece... si lo puedo decir, Es que te voy a mí me llama mucho la atención eso, que usted, antes de tener toda esta red afinada, desplegada, con los especialistas que necesita, usted antes del 27F, 2 meses antes, tal vez pudo saberlo. O sea, yo me quiero imaginar de cómo podía cambiar la vida, sobre todo en países sísmicos como el nuestro, que 2 meses antes nos dijeran, ojo que viene. Yo siempre lo he dicho. ¿Cómo reaccionan las autoridades cuando usted le ha planteado esto? Ahora las autoridades, abrazos, me han llamado de la Cámara de Diputados y después se olvidan. Chao. ¿Cuánto cuestan los 3 observatorios colocarlos de nuevo en funcionamiento? 220 millones de pesos. ¿De Con pesos? 7 pesos. Es poca plata. Con siete especialistas en cada uno de ellos, son 3. Esa es la gente que debe estar leyendo los instrumentos, manteniendo los instrumentos, ¿no es cierto? Tú recibes la información. Pero eso lo estuve haciendo ahora en México, estuve viendo el terremoto de México. En México le di clase a 1.500 ingenieros mexicanos. Estuve en el estado de Oaxaca, tuve 6.000 o 7.000 estudiantes de ingeniería. Ellos están locos porque tuvieron un terremoto que tuvieron 25.000 muertos. Entonces ahora de nuevo vente para acá.
Hay gente que me dice, deja de trabajar y vente a este otro país. Y a lo mejor lo hago, porque ya es personal. Mi señora falleció hace un mes, mi Lola. Bueno, ya. La que instaló la fibra óptica, internet, Marcela Larena se llama, de la Chile. Entonces, Sí, pero ojalá que no se vaya, porque la gracia sería, perdón profesor, que en el país más sísmico del mundo, que es el nuestro, y donde entiendo ustedes también han determinado, gracias a lo que pueden monitorear, que es así, digamos, pudiéramos tener una medición más certera. Siempre estamos como aspirando a que alguien nos pueda predecir, pero no desde la lógica del charlatán que predice un sismo, sino que con evidencia empírica. Eso es lo que quería a Gonzalo, a Carla, insistirle. Es primera vez, ¿por qué se causó este tremendo remesón afuera? Porque es primera vez que medimos. Como decía Galileo, si tú no mides, estás haciendo literatura y de mala calidad. Nosotros estamos midiendo, o sea, tienes un patrón que te dice, se produce esta caída, se producen estas frecuencias, 24 horas después o 48 viene el terremoto. Ya, eso le estaba preguntando yo, el grado de exactitud. Hoy día ustedes ya pueden 48 horas antes saberlo. Yo necesito de 2 a 5 años para afinar todo esto. ¿Qué es lo que queda por afinar, profesor? Porque primero, ¿Cuánto más exacto podría ser el modelo? el modelo podría ser todo lo exacto que yo, si tuviera los datos, la información, si tuviera los ingenieros, la gente mínima. Pues estábamos hablando, yo tenía 3 personas. Carla, no quiero, a veces me coloco muy latino, muy italiano y la largo. Y es por eso que hay gente que no me quiere mucho. Pero sí he tenido cursos de 150 alumnos general en ingeniería. Claro, le genera impotencia en el fondo el tener esto, este descubrimiento y no tener y no cómo poder habilitarlo bien. plasmarlo. Espérate, si tú revisas una periodista del diario La Estrella de Iquique, que me entrevistó hace 15 días. Oiga, profesor, me dijo, usted lo colocó las palabras en mi boca, usted le enseñó el ozono, el ultravioleta, daño ADN, todos los cambios climáticos, las tormentas solares, construyó los observatorios en regiones extremas. ¿Y por qué no le han dado el premio nacional? Bueno, pues colocó los labios, porque no soy del Club de Toby, castellano. Nunca así. Yo siempre he sido lobo solitario y eso es malo. Eso se lo digo a mis alumnos ahora. Traten de formar núcleos. En este país tú tienes que tener una jauría. Pero hoy día tenemos un mundo científico que yo siento está generando esos núcleos, está generando también mucho mejor relacionamiento con la gente, con nosotros ciudadanos también, que a veces no entendemos mucho de estos temas. Me parecería súper importante que este descubrimiento de alguna manera se recoja. Me alegra verlo en la prensa y me alegra que usted me diga que además hay un espacio de perfeccionamiento para que el día de mañana podamos predecir de manera empírica. Te bajo un poquito. El 93% de la investigación que se hace en Chile es biológica. El 7% restante es ingeniería, física, química, tecnología. Eso es nada. Marginal. Ni siquiera un país africano. Piensa que yo tuve un rector de la Chile, teniendo el Observatorio Antártico en región extrema, que aparece en la Academia de Ciencias Rusa, la Universidad de Chicago. Estoy en todos lados, menos en Chile. Porque son chilenos, los instrumentos fueron diseñados y construidos acá. Bueno, profesor... Y a nadie le interesa, o sea, no, esto no vale. Profesor, pero a nosotros nos interesa y queremos que sea profeta en su tierra. Usted no es sismólogo, lo que ya... Yo soy físico. Usted es físico. Sí. ¿Qué le dicen sus colegas de la Chile? ¿Qué les dicen los de sismología? Porque me imagino... Yo tengo un gusto muy grande. Cuando di la charla en México, en la UNAM, una universidad más grande, tú la conoces, por 500.000 alumnos, había un caballero de ternito ahí sentado entre los que escuchaban, no decía esta boca es mía. Ahí me sentía Dios porque me trataron verdaderamente como... Muy bien. Muy bien. Y de repente el caballero me dice, perdón, el Sherman me golpeaba el brazo, no sabía quién diablo era. Perdón, me dice, ¿puedo, doctor, decir algo? Sí, ningún problema. Lo que pasa, me dice, que tienen que entender que es un método distinto, nuevo, que tiene 70 años de diferencia con el método de los sismólogos de los que ven placas. Usted ve campo magnético. Y hizo una analogía que es muy fuerte. Dijo esto como los sismólogos, como la telegrafía sin hilo de Marconi. Y usted está trabajando con radar.
Hay 70 Ahora, años de perdón, diferencia. una ¿qué le cosa y la otra qué le se dice- complementan. complemento, pero ¿qué le dice, por ejemplo, Sergio Barrientos, no sé, o expertos sismólogos Sergio Barrientos, respecto de su hallazgo? No, ellos viven su vida. A mí me han ninguneado como nunca me habían ninguneado, ni siquiera cuando le enseñé el ozono, ultravioleta, todas esas cosas. Ahora me ningunearon Ya, pero como entonces ese es diablo. el problema, que a lo mejor no le... Hay gente, es que yo lo Pero creo te- porque es una sapiencia que uno no tiene, digamos, pero es que no creen desde Claro, el el mundo de resto, la ¿no? sismología que se pueda llegar a predecir o Y que haya otra forma de mirar los Cuéntame, sismos. ¿por qué crees que tuve 1.500 ingenieros mexicanos de alumnos del Cordal? No, pero yo me refiero en a Chile. septiembre? Yo Claro, me refiero a su Chile, colega queda dice, clara la diferencia. En Chile está dividido. Es primera vez que empiezan a decir algunos, no, estamos hablando de métodos distintos. Ustedes ven placa, este caballero ve campo magnético, este caballero ve desde el núcleo, el interior, lo que sale hacia afuera y lo que se mueve. Ustedes ven el movimiento de las placas y lo registran después que pasó el Perdón, terremoto. el movimiento de las placas, ya que usted hace la diferencia y para entender qué tan complementario es esto, ¿es una manifestación, es la consecuencia de que ese campo magnético cambie su frecuencia o que se genere un fenómeno en el núcleo de la Tierra que se manifieste en este cambio de frecuencia? Mi estimada Carla, yo no me voy a meter con los sismólogos porque ya me tienen... Claro, pero es que me pregunto calmado. si conversan Pero, las dos cosas. No, si yo trato de conversar, yo le he dicho, la primera charla que di en Chile se la di a los sismólogos en mi facultad. Ya. Y donde recibí el ataque más endemoniado del mundo. No entienden que son métodos distintos. ¿No le creen, profesor? Afuera, bueno. No, pero le pregunto, dentro de su facultad. En mi facultad sí hay gente que me quiere, hay gente que me sigue, hay gente que dicen que el Cordero está al nivel de Dios. Pero hay otros que no me pueden ver ni en pintura. ¿Los sismólogos de la Chile? Algunos, porque hay otros que ya se convencieron que es otro método. Esto es como el auto convencional que tú tienes a benzina y apareció el auto eléctrico. El auto eléctrico durante 20 años dijeron que no valía un peso, que era un cacho, que se le iba a acabar la energía al andar una cuadra. ¿Y ahora qué pasa? Está Ya. apareciendo. Pero mire, para que avancemos un poco hacia lo que vamos. se necesita, porque este ha sido un descubrimiento que, como usted dice, se ha destacado en el mundo. A veces es cierto eso de que uno no es profeta en su tierra y lamentablemente hay muchos casos que podrían demostrarlo, pero me imagino que estamos a tiempo en el país más sísmico del mundo, ahora que tenemos además un Ministerio de Ciencias, para que puedan recoger esto y para, no sé si casarse necesariamente con el modelo y convencerse ahora ya, pero al menos darle a este modelo el aparataje técnico y humano que requiere. Si hoy día usted pudiera hacer una petición, digamos, ¿qué es lo que se necesita para afinar el modelo? Para que el día de mañana eventualmente se pueda predecir, no un charlatán Carlos, en algún programa, sino que desde el punto de vista científico un sismo. Es muy buena tu pregunta. La tecnología la tenemos y tenemos de punta, que el resto no tiene. Por eso estamos como te decía, en la Academia de Ciencias Rusa, en la Universidad de Chicago. Si tú te metes en la página web, estoy en todas. Ya, con los eso ya lo observatorios. tiene, la capacidad Lo tenemos. instalada. Falta la Los gente. observatorios valen 35 millones de euros y el Estado no ha puesto casi nada aquí. Que esos son No, observatorios nada. que están hechos. Están en la Antártida, sí, en Putre Los y en tres que hay. Santiago. Pero Los tres. esos hoy día No tienen requieren de personal. Sí, Y la personal. gente capacitada está. Es capacitada desde el punto de vista de la formación. Lo que falta es contratarlo y pagarles un sueldo. Digamos. Tengo que pedirles que vuelvan. Uno me falleció, al otro lo echaron después de 25 años sin pagarle desahucio, nada. Entonces tengo que pedirle que vuelva, que piense que trabajaba en ciencia, cosas bonitas, se perfeccionó en Europa y lo largaron igual. Esa es la gente que me hace falta. Está lleno de cabritos, perdón, no debo ser De gente cabrito, joven. de gente joven. Ahora el que voy a dejar en adelante es joven. Venegas, que es una maravilla, yo pienso que va a ser el próximo Nobel de este país, ¿no es cierto? Y a esa gente, tú tienes en todas las provincias, me dicen, tenemos gente para su observatorio. Cada observatorio tú podías tenerle 50, 100 personas adentro trabajando. Y yo digo, están abiertos. Me dicen que tiene que ser de la Chile. No, compadre, del lado que sean. Si es de Aysén me da lo mismo, si es de Arica me da lo mismo. Si pasa las pruebas que le vamos a poner, adentro a trabajar. Es gente para Chile. Y estos chilenos, estos propios, lo que tenemos, lo que nos has conversado, lo que te lo dijeron ayer las cosas, lo que descubrimos acá, que había una anomalía magnética del Atlántico, que parte en África, ya va hacia San Juan Fernández, está en el Ecuador y acá está Chiloé.
es una debilidad del campo magnético. El Cordaro la estuvo midiendo por años diciendo, cuando tiene esa debilidad del campo magnético te entran más partículas de afuera. Si te entran más partículas de afuera, tienes más ataques cerebrales, más ataques del corazón, aumentan las corrosiones, todas las cosas. O sea, es un área de la Tierra más vulnerable, digamos. En nuestro hemisferio. Y está pasando justo por el margen chileno, donde nosotros lo hicimos, se llama corte de rigidez geomagnética, ¿no? La dureza del campo lo medimos, sacamos la fosa de Atacama, sacamos la unión de las tres placas, sacamos la parte antártica completa. ¿Ah? Y eso te dice cuál es la zona más débil y más factible ahora de tener terremotos. Profesor, si usted tuviera los recursos humanos, pero también las lucas para poder hacer la inversión y hacer esta red presente, ¿cuánto se demoraría en montarla? ¿2 años? Yo estuve haciendo mi cuenta entre 2 y 5 años, entre 2 años, no, en 2 años la tengo armada, pero en tener resultados, como estamos yendo, porque yo tomé ahora Iquique, Yapel, ¿no es cierto?, el Maule de nuevo, tomé el de México y el modelo se repitió, pues. Si esa es la maravilla, por eso me quieren en todos lados. Y los datos que hoy día usted maneja, ¿usted sabe cuándo viene un terremoto en Chile? No. ¿Hoy? No lo sabe. No, ahora no lo sé. Primero, porque tengo información que ni siquiera he analizado. Ya sé cómo es el modelo. Ya puedo reconocer si es auto o camión, mirándolo solamente. Y creo que Chile tiene la oportunidad, por primera vez, es que es autoalegarse. El rector de la UNAM me alabó mucho, me dijo, usted es el único que puede ir a Estocolmo, de Sudamérica. Le dije, gracias, no se la creo, mi profesor, ¿no es cierto?, Nicanor Parra, esperó hasta los 103 años que lo llevaran a Estocolmo y no lo llevaron. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tienes en esto? Estás viendo esta anomalía. Ahora vienen las otras 4 que no he hablado de Maule, no he hablado de Iquique, de Yapel, los terremotos últimos, están en referato. En este momento yo recibí hace unos minutos que había pasado los referes alemanes. Esa es la otra cosa que a veces me molesto. Me dicen, ¿y usted cómo? Oiga, yo pasé la revista del máximo nivel en el mundo como Dios. A donde ustedes, y ahí me sale el indio, pues Carlos, o me sale el italiano. ¿Ah? Ahí donde ustedes no pueden entrar. Bien, pues vamos a ver si es que esto se recoge, profesor. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente es tratar de explicarle a las personas el descubrimiento que usted ha hecho junto a un equipo que esperemos se restablezca y se pueda seguir trabajando pensando sobre todo en eso que es un anhelo, ¿no? Para tantos, el poder con certeza saber lo que va a ocurrir con nuestro Yo he país. recibido mail, avisos de Temuco, de todas esas ciudades, de gente que me dice, profesor, por favor, coloque un número de banco en una la cuenta red de internet y nosotros le ponemos plata. Olvídese del resto. Entonces, cuando tú ves el pueblo con ese cariño, cuando una señora te dice, yo daría plata por saber, ni siquiera 24 horas, con una semana antes que puedo tener un terremoto, yo voy a tomar todas las precauciones para sacar mis niños, sacar lo que yo quiero y todo esto eso. debe ser no por caridad de la gente, sino que por una política estructural de Estado, si es que evidente, o sea, si es que efectivamente Carla, hay una evidencia que así lo respalde. Mi Gonzala, yo creo que la evidencia la tienen. Si las revistas, yo no quiero ser pesado, ¿no? Pero esa es la mejor revista que hay, Análisis Geophysicae, ¿no es cierto? Y ahí están los terremotos de Chile. Están marcaditos. Eso es lo que te hablaba del campo magnético. Ahí está la anomalía magnética de la Atlántica. Ahí está la fosa de Atacama. Ahí está la Antártida. Yo cuando las miro lo veo distinto. 25 años tengo de investigación en Antártica. Sí, lo sabemos. Continua. Profesor. Mira, y ahí están tus terremotos. Le queremos agradecer, también vamos a tener esa publicación, la vamos a revisar con más detalle y nada, que esta entrevista sirva para eso, para que quienes se deben interesar se interesen y ojalá haya una política estructural frente a algo que hoy día tiene este grado de evidencia. Muchísimas gracias por habernos profesor. acompañado. Yo les agradezco en el alma la invitación, no me voy a cansar de divulgar y hay que... Tenemos, si el país más sísmico del mundo, por Dios, tenemos que dedicarle un mínimo para saber lo que podría ser. De todas maneras, gracias, profesor. Que le vaya muy bien, que Gracias tenga por un venir. buen día. Quédese ahí que ya nos vamos a ir a la pausa y ahí lo espero. Ya en otro canal me paré antes. Ya, no se pare todavía. 9:45, usted siempre anticipándose, para todo.